El Señor les había anunciado a sus discípulos que van a sufrir cárceles y persecuciones. Hablando de cárcel, le cuento un chiste de la cárcel, ¿ya? Dice que un señor, pues, estaba en la cárcel y su amigo se va y le dice ¿y por qué te han metido a la cárcel? Por robar una soga. ¿Cómo sé que por una soga te van a meter a la cárcel y darte 15 años de cárcel? No puede ser, hay que protestar, hay que hacer algo. Es decir, por robar una soga, pero eso sí, al otro extremo de la soga venía una vaca. Venía la vaca, ¿no? Ay, los chistes. También dicen que a uno le dice a un prisionero, ¿por qué estás en la cárcel? Porque no me dejan salir. Claro, si dejara salir ya estaría afuera, ¿no? Bueno, entonces el Señor les había dicho a sus discípulos que van a ser perseguidos, que serán llevados a la cárcel, que comparecerán ante reyes y gobernadores. Pero no se preocupen que van a decir, porque yo les inspiraré palabras sabias que nadie podrá contradecirles. Ese anuncio que el Señor les hizo a sus discípulos, lo vemos que se hace realidad en Pablo. Pablo en varios momentos es hecho prisionero y hoy día precisamente vemos a Pablo que está prisionero y comparece ante el Sanedrín. El Sanedrín era el consejo, ¿no? Que entonces ya estaba compuesto por los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran la clase sacerdotal y los fariseos eran laicos, pero muy preparados, expertos en la ley de Moisés. Y había entre ellos diferencias de credo. Los saduceos, los sacerdotes, creían en Yahvé y creían que Yahvé premia y castiga en esta vida, pero no existe la vida eterna. No hay resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles. Y Pablo, dándose cuenta de esa diferencia, él precisamente le dice, un momento, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me juzgan porque creo en la resurrección de los muertos. Y cuando dice eso, resurrección de los muertos, empiezan a pelearse entre los fariseos y saduceos, y si le habla un ángel, y él se queda libre, tranquilo. No, ahí vemos la sabiduría de este hombre. Entonces también nos invita a nosotros a actuar con sabiduría. Recuerde que en una oportunidad el Señor dijo, sean mansos y no mensos. No lo ha dicho así ya. Pero más o menos, cuando dice, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Hay que ser mansos, sí, pero no mensos. Hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes, es decir, inteligentes, sabios a la hora de actuar. Porque a veces actuamos no con inteligencia, sino con impulsos. Nos falta inteligencia emocional, nos falta sabiduría para actuar. Entonces, y ahí vemos a Pablo precisamente que actúa con sabiduría. Y nosotros también hoy necesitamos, el mundo necesita sabiduría. Y hablando de sabiduría, también dice que había un loro sabio. ¿Ya? Había un loro sabio, y entonces que recitaba, sabía toda la Biblia. Entonces uno le dice al lorito, le dice, si te jalo de la patita derecha, ¿qué dices? El Salmo 23. ¿Cuál es el Salmo 23? ¿No? El loro es más sabio que ustedes. El Señor es mi pastor. Y entonces le dice, y si te jalo la pata izquierda, pues digo lo que dice San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y si te jalo de las dos patas, me caigo, sonso, le dice. El oro era sabio, ¿no? Es la sabiduría. Los niños a veces son muy sabios, ¿no? Como al niño le dicen, la maestra, ¿qué harías tú para dividir 4 manzanas en partes iguales con 7 personas? ¿Qué harían ustedes? Partes iguales. El niño dice, muy fácil, yo hago jugo. Inteligente, ¿no? Sabio. Entonces, hoy el mundo necesita sabiduría. La sabiduría, recuerden que es un don de Dios, ¿no? Es un don del Espíritu Santo. Y la sabiduría, más que de los libros, se obtiene de la oración. Como el autor del Eclesiástico dice, antes de dedicarme a viajar, busqué sobre todo la sabiduría en la oración. ¿Cuántos buscamos la sabiduría en la oración? ¿Cuántos pedimos la sabiduría? Y hay que pedirla todos los días. Recuerden que cuando el Señor se acerca a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras, una larga vida, la muerte de tus enemigos, riqueza. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Pidió sabiduría. Y tuvo sabiduría durante un tiempo. Pero Salomón también fue bien necio. A su vejez le entró la necedad. Su corazón se volvió idólatra. Tuvo como 500 o 600 mujeres, ¿no? Y luego, además de eso, explotó al pueblo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que justamente cuando muere Salomón, el hijo, el heredero, pues se reúne con los jefes de la nación y le dice, baja los impuestos que nos tenía a tu padre acogotados. Entonces le dice, denme un tiempo para pensarlo. Le consulta a los ancianos y le dice, sí, baja el impuesto. Pero le consulta a los consejeros jóvenes y le dice, no, dile que si le cobraba a tu papá, tú le vas a cobrar más. Y le hace caso a los jóvenes. Por eso los jóvenes tienen ideas, pero a veces también tienen ideas descabelladas, ¿no? Entonces, le hace caso a los consejeros jóvenes. ¿Y para qué? A partir de ese momento se rompió el reino. En el reino del norte, con su capital Samaria, y las 11 tribus se quedan, ¿no? Y solamente se queda la tribu de Judá en el sur, ¿no? Con su capital Jerusalén. Y eso entonces fue por la necedad de Salomón. A ese Salomón lo conocemos como el rey sabio. Sí fue sabio durante un tiempo, pero también fue necio al final de su vida. Y a veces, como dicen, carrera de caballos y parada de burros. Y parada de burros. Hablando del burro, le cuento un chiste del burro. El burro, ¿ya? Dice que un pueblo se estaba inundando y entonces el padre con el sacristán suben al burro y empiezan a avanzar para salir, ¿no? Como la gente huía del pueblo. Entonces, como el agua crecía, ya le daba en la panza al burro. El padre se pone a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo. El sacristán le dice, Padre, no reces, ¿qué tal que esta burra sea católica y se arrodille? La burra católica, ¿no? Te vaya a arrodillar. Bueno, entonces, puede ser que sea carrera de caballos y parada de burros. Y eso fue la experiencia de Salomón, ¿no? Entonces, la sabiduría es algo que hay que pedirle todos los días. Yo les confieso, le pido todos los días en el rezo del rosario que me dé sabiduría y nos dé sabiduría porque necesitamos, el mundo necesita hombres y mujeres sabios, ¿no? Y la sabiduría no viene fundamentalmente de los libros, sino es un don que Dios lo da, ¿no? Y por eso vamos a pedirle en esta Eucaristía para que así como le dio sabiduría a Pablo, también nos dé sabiduría a nosotros. Se ponen de